Hola, ¿cómo están? Este video de hoy, domingo, abril 20, día de Pascua a nivel mundial de 2025. La idea de este video hoy es no hablar de noticias y noticias alrededor del mundo. La idea es empezar un podcast, con la ayuda de ustedes, un podcast semanal en el que en algún momento será en vivo, dependiendo de la audiencia, dependiendo que usted decida participar, comparta nuestros videos largos y convertirlo en una conversación, porque este es el tópico de hablamos, ¿no? Hablar. Son los domingos, tengo pensado, empezando por hoy, domingo de Pascua, abril 20 del 2025, comenzar con cosas refrescantes y que son poco publicadas, por lo menos a nivel mundial. No es como se dice en inglés, un headline. Y son interesantes. Y para este domingo he escogido a España y los negocios en España. La economía europea está paralizada. Los grandes motores de la economía europea están paralizados. Alemania no ha tenido unos últimos años positivos, tampoco Francia. Pero España, aparentemente, los negocios en España están moviéndose. Están moviéndose en una posición positiva. Un líder del mundo de los negocios de España, llamado José Manuel Entrecanales, que tiene compañías familiares de construcción, ha dicho que el futuro es brillante para los negocios en España. Como ya decía, esto es totalmente contrapuesto al humor que reflejan en Berlín o en París. La economía española, para su información, creció un 3.2% el último año 2004. Para que lo vean en términos matemáticos, significa 4 veces el averaje del crecimiento económico de la eurozona. La economía española creció 3.2% el año pasado y representó 4 veces el averaje del crecimiento económico de la eurozona. Francia apenas creció muy discretamente y Alemania se hundió. Hay un índice español económico que se llama IBEX 35, que sigue a las mejores compañías, las más grandes compañías españolas, parecido al S&P en Estados Unidos. Este índice subió 14.8%. Uno de los mejores entre los índices europeos de la bolsa de valores europea. El IBEX 35. 14.8. Aparentemente hay que hacer negocios en España. ¿Qué usted cree? Si usted es español o usted es un latinoamericano que vive en España, comparta sus opiniones. Siempre es muy bueno que compartan sus opiniones. Recuerdo que cuando hablé hace unos días sobre Argentina y que había recibido un préstamo del Fondo Monetario Internacional y que parecía en las noticias muy positivo, hubo muchos viewers que me dijeron que no era así,
que el gobierno de Milei no era tan exitoso. Bueno, aquí los invito también a que en esta conversación los domingos, en este podcast de los domingos, de hablar de algo que no sea solo noticias, hablar de un tópico, también participe. Esto es lo que dice la bolsa, pero yo sé que la bolsa en Estados Unidos puede decir maravillas y mi bolsillo no sentir ningún efecto. Todo lo contrario. Una cosa es cómo están las grandes firmas, cómo ellas representan sus datos y cómo en realidad está el bolsillo suyo. Trabajador, profesional. Quisiera conocer sobre eso. Ellos dicen que la industria turística, que se fue afectada mundialmente, pero en España particularmente muy afectada durante la pandemia, se ha ido recuperando hasta una cifra récord de 94 millones de visitantes al país. Imagínense que hay más visitantes. Hay casi el doble de visitantes en España que la población de España, de 48 millones. 94 millones. Si usted va a España, puede ser que esté duplicada en materia de cantidad de población. Y esperan este año unos 100 millones. Usted que trabaja en la industria del turismo, que usted que trabaja de waitress, que atiende las mesas, o que tiene un pequeño restaurante, que vende tapas y que vende esa comida exquisita española, ¿cómo ha visto ese flujo de turismo? Se refleja en estos números, 94 millones, y este año se esperan 100 millones. Casi el doble, un poquitico más del doble de la población de España. ¿Saben en cuánto contribuye el turismo español al Producto Interno Bruto? El GDP en inglés. El Gross Domestic Product en inglés, 13%. Una cifra significante. Cada 100 euros, 13 euros vienen del turismo en España. 13. De manera directa. Y de manera indirecta, 20%. ¿Qué cree de esta noticia sobre España alentadora? No, creo que hay que mudarse para España. Economía pujante, economía creciendo, turismo duplicándose, el sector del turismo en aumento. Cuando ellos dicen que indirectamente se refieren ese 20%, si uniéramos el 13% directo y el 20% indirecto, estábamos hablando del 33% del Producto Interno Bruto. No podemos hacer esa cuenta matemática, porque uno no es conectado al otro, es una data directa y el otro es una data indirecta. Pero esa data indirecta representa lo que la gente gasta en los restaurantes, en la transportación, lo que las personas compran en las tiendas turísticas, en los hoteles, en los pequeños kioscos. Esa es la parte indirecta. El señor José García Cantera, que es el director financiero del Banco Santander. José García Cantera, director financiero del Banco Santander, ha dicho que el turismo es el petróleo de los españoles. 13% del Producto Interno Bruto, 20% indirecto. Son números para considerar la importancia. 94 millones de visitantes el año pasado. Se esperan 100 este año. La población de España es 48 millones. Ellos dicen que hay una gran cantidad de compañías españolas en su mejor momento. En el sector financiero, España tiene dos
2 de los 10 bancos más importantes de Europa en materia de capitalización: el BBVA y el Santander, de donde es el señor José García Cantera. El BBVA y el Santander está entre los 10 más poderosos bancos de Europa. Son españoles. España liderea también en construcción y en firmas de infraestructura como el grupo ACS, el grupo Acciona, el grupo Ferrovial y el grupo FCC. También está la superpoderosa compañía Repsol, uno de los más grandes en materia de extracción de petróleo, de refinamiento de petróleo. Y está también Iberdrola, una de las grandes compañías eléctricas, de utilidades eléctricas. Este es el mapa económico que está mostrando España a Europa y está mostrando España al mundo. Crecimiento económico, 2 de los 10 bancos más en capitalización de mercado más grande, la industria turística en alza y compañías poderosas como Repsol. ¿Qué piensa usted? Me gustaría oír sus opiniones. Hay otras compañías intermedias, como la compañía Sener, que es una firma ingeniera con 4.000 empleados que está basada en Bilbao. 90% de las ventas se hacen afuera de España. Esta compañía de ingeniería, Sener, con sede en Bilbao, pero que sus ventas o sus negocios son más bien fuera de España. ¿Cuáles son los factores de ese crecimiento español, o que están trabajando a favor del crecimiento español? Los precios de la electricidad. Se dice que en España son baratos, tan bajos como los de Estados Unidos. Eso es debatible y quisiera oír sus comentarios, ¿no? Porque, por ejemplo, para mi casa, yo pago un promedio de $200 de electricidad. Esto es una casa grande, 4 cuartos, 2 pisos. $200. ¿Cuánto es eso en euros? ¿Cuánto es el gasto correspondiente en España? Deje sus comentarios, ¿no? Díganos si es verdad que es tan barata como en Estados Unidos y si el bolsillo del español medio puede comprarla. Puede comprarla. Aquí tengo una información de que España importa el 50% de la electricidad. Hace 20 años hacía eso. Hace 20 años España importaba la mitad de su electricidad. Y en este momento, 20 años después, es bastante independiente la producción eléctrica española, que ya no es dependiente de esa gran mitad que tenían que importar para el consumo interno de España. Eso es un factor posiblemente en este crecimiento económico, porque abarata los precios de la electricidad. Ellos trabajan mucho la parte
solar, las hidroeléctricas, y de acuerdo con el banco BBVA, estas energías renovables, esta generación de energías renovables ha subido un 45%. Ha subido de 45% a 65% desde el año 2021. Los paneles solares y la energía procedente de hidroeléctricas. Estos son pequeños detalles o datos que aquí en Hablamos y en este podcast compartimos. Dígame usted, esta cantidad de porcientos, ¿cómo lo afecta a usted? ¿Cómo lo afecta? Ha subido ese incremento de las energías no renovables. Ellos dicen que este incremento de las energías renovables ha llevado a que los precios de la electricidad, que habíamos hablado anteriormente, que eran más baratos, hayan caído un 20% en ese periodo de tiempo, 2021-2024. Para el 2030, ellos esperan que el 80% sea renovable. Esto es lo que dicen en España los especialistas. Ellos dicen que en 10 años el 90% de toda la energía eléctrica en España va a venir de fuentes renovables. Esto lo predice el señor Entre Canales. ¿Okay? Señor Entre Canales. ¿Qué creen? Hay que mudarse para España. Definitivamente. Turismo en alza, economía subiendo un 3.2%. Las compañías, el IBEX 35 de la bolsa de valores de ese grupo de compañías ha subido un 14.8%. 94 millones de visitantes en España para una población de 48 millones y se esperan 100 millones, representando el 13% directo del Producto Interno Bruto de España y el 20% indirecto. Estos son los datos, ¿no? Datos que comparto con ustedes, que muchos de ellos son datos creíbles porque vienen de entidades sumamente importantes como el Banco BBVA y el Santander. La compañía de petróleo, de extracción y refinamiento de petróleo Repsol. La compañía de electricidad Iberdrola. Y otras compañías pequeñas. Más barata electricidad, más energía renovable, esperando un 90% de energía renovable en 10 años. Estos son factores de ese crecimiento. Hay un factor migratorio, la inmigración en España, que algunos líderes de negocio español han dicho que es una ventaja. Dice que en los últimos 12 años la población española ha crecido de 46 millones a 49 millones. La fuerza laboral extranjera que ha venido fuera de España, que no ha nacido en España, ha subido a 1.2 millones. O sea, podemos decir, basado en este análisis de estos líderes de negocios españoles, que es una ventaja, que ayudó al crecimiento que tiene España con respecto a Europa. Ellos dicen que es porque la mayoría de los nuevos inmigrantes hablan español y tienen una cultura similar
a la cultura española. Estoy asumiendo que se trata de nuestros países latinoamericanos. Yo sé que muchos cubanos han ido a vivir a España por la ley esta de la memoria histórica y la memoria democrática y todas esas leyes de que todo el mundo ahora es hijo de un español o fue nieto de un español. Ellos atribuyen que el conocimiento del idioma y las similitudes de la cultura han ayudado a esta integración positiva de esta fuerza laboral que se calcula en 1.2 millones de personas. Sabemos que hay partidos políticos en España, como el partido Vox de derecha, que son contra inmigrantes, que tienen un sentimiento contra inmigrantes. Pero bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de cosas agradables, economía, datos económicos. Pero la inmigración es un factor, dígame usted, es un factor positivo, dígame usted si es español, es un factor positivo y es un factor positivo que hablen el idioma español, es un factor positivo que tengan una cultura similar. Yo creo que sí, que eso ayuda a la integración. No es lo mismo llegar a Estados Unidos, usted no sabe inglés, su contribución a la economía es más difícil. Va a contribuir porque contribuimos a la economía, en español, en portugués, en cualquier idioma. Pero son barreras, dos grandes barreras en Estados Unidos o en países de habla inglesa, la barrera cultural y la barrera lingüística. Dos tremendas barreras. Esto no lo tienen los inmigrantes latinoamericanos en España. No tienen la barrera cultural ni tienen la barrera idiomática. Nosotros comemos lo que comen los españoles. Venimos de España. Somos esa gran mezcla con un gran contenido español. Ellos esperan en España mayores volúmenes de inmigración. Mayores volúmenes de inmigración. Hay que decir cosas no tan positivas como que en Madrid cientos de miles de personas se han pronunciado en las calles para pedir mejores rentas, mejores posibilidades para rentar, menos caras para comprar. Esto fue a principios de abril. El Banco Central de España dice que casi el 40% de las familias que rentan gastan más del 40% de su ingreso en renta. Es un número bastante alto, casi la mitad. No vamos a poner inflación, no vamos a poner los mandados, como le decimos nosotros, los groceries en inglés, ir a comprar a los supermercados. 40%, casi el 40% del ingreso de las familias españolas que pagan renta es dedicado a ese pago de la renta. Las rentas se han duplicado en los últimos 10 años, dice este reporte que estoy leyendo aquí para ustedes, con algunos datos de España que les he traído hoy. Se han duplicado, creo que eso se ha duplicado en todos lados, en Estados Unidos increíblemente, en Miami se ha duplicado. Yo viví en Miami por muchos años. Llega un momento en que la renta te ahoga. Se ha duplicado, pero el salario solo ha subido un 20% en los últimos 10 años. Juegue con los números, 40% de su ingreso a pagar la renta. La renta se ha duplicado en 10 años, pero su salario solo ha subido un 20%. Esto es en España. O sea, que hay problemas, que no es un paraíso. Y su opinión cuenta en este podcast. Y no vamos a entrar en política, no vamos a entrar en el trabajo de Pedro Sánchez, el Partido Popular.
No vamos a hablar del enfrentamiento comercial con Estados Unidos, las tarifas del 10%, del 20% que está en pausa, que todo esto puede afectar el crecimiento económico no solo de España, que puede afectar el crecimiento económico de todo el mundo. Le estoy dando solamente datos. Y quiero que usted comparta lo suyo. En este primer podcast de este pequeño y humilde canal que se llama Hablamos. Hoy hemos hablado de España y hemos hablado de su economía y le he dado algunos datos y le he nombrado algunas fuentes como el banco, como el señor José García Cantera del Santander Banco, del Banco Santander. Y le he hablado de lo que dice un artículo muy bueno de la revista Economist sobre España. Y les he hablado del turismo, y les he hablado de la renta, y les he hablado del salario, y les he hablado del costo de la electricidad, de la energía renovable, de los planes de España de convertir la energía renovable en 10 años en un 90% del consumo. Les he hablado de la emigración en 12 años, de 46 millones a 49 millones la población de España. Y que ese crecimiento es de 1.2 millones de personas. Y que muchas de esas personas vienen de América Latina, que comparten su mismo lenguaje y sus mismas tradiciones, muchas de ellas. Y que esto ha ayudado a la economía de España. ¿Qué cree usted? Sea parte de este podcast. Con esto termino hoy domingo, día de Pascua, lo dejo libre. No se olvide, si le gustó el podcast, denos un like. Compártaselo a alguien más. Comparta sus ideas. Y dígame, ahí, en los comentarios, dígame si realmente quieren otro tema. Y yo con gusto trabajaría por otro tema para el próximo domingo. Muchas gracias. No se pierdan las noticias actuales. Cada 1 o 2 días. Muchas gracias. Nos vemos próximo domingo. Felices Pascuas.